Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. El día de hoy empezamos fuerte, se podría decir, porque nuestro invitado es nada más y nada menos que Ferdinand Álvarez, candidato a la Asamblea por el Guayas, Distrito 3, ahora candidato por ADN, ustedes lo recordarán, antes era candidato de la Revolución Ciudadana. Así que conversaremos con él sobre la coyuntura no solamente de la provincia, sino también del país y cuáles son las expectativas de ADN para esta elección, que yo diría bastante llamativas positivamente para el partido, porque si es que mis cálculos no fallan, me estoy guiando por mi instinto y por lo que he visto en las encuestas, esta va a ser la primera elección que el correísmo, creo yo, no va a terminar primero en primera vuelta, si es que las cosas siguen como siguen, si es que los números se mantienen estables. Es mi parecer, no sé qué opine Ferdinand, de todo esto vamos a conversar. Ferdinand, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Radio Fuego, te agradezco. Ricardo, buenos días a toda la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación, realmente el honor es mío. Ferdinand, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntame cómo empieza la campaña electoral, cómo empiezan la búsqueda por el voto aquí en la provincia del Guayas, sabiendo que tú te lanzas por el Distrito 3. Bueno, sabes, con mucho optimismo, sobre todo muy motivado por lo que vimos ayer. Hicimos un recorrido de los 4 distritos, pues de diferentes puntos, lo que corresponde a cada distrito. Y en lo que respecta al Distrito 3, el recorrido que hicimos, insisto, fue bastante motivador por la reacción que vimos de la ciudadanía. Y esa reacción lo único que nos hace ratificar es el buen trabajo que se viene haciendo. La demostración que hay una nueva forma de hacer política, la demostración que la construcción de ese nuevo Ecuador la estamos haciendo junto a la gente. Entonces, esa reacción, insisto, más allá de lo que las encuestas por ahí suelen decir, yo confío en las encuestas pico, como decimos más popularmente, y estas encuestas lo que nos determinan es la confianza de la gente en este proyecto político y en este presidente, el cual le ha devuelto a la ciudadanía ese optimismo, esa confianza. Así que, mira, era algo que no se había visto hace muchos años atrás, que la ciudadanía se sienta respaldada por un presidente, que la ciudadanía sienta confianza en un presidente. Es lo que hemos observado, insisto, eso es lo que nos hace, nos provoca es seguir trabajando. No decimos si vamos primero o vamos segundo. Si vamos primero, bueno, seguiremos trabajando como que fuéramos tercero. Y si vamos segundo, seguiremos trabajando como que fuéramos tercero. El escenario no cambia hasta que el 9 de febrero se dé ese resultado que tanto anhelamos. Ese resultado que sea, sí, deseamos y anhelamos que sea una sola vuelta. Confiamos en que la ciudadanía nuevamente, ese porcentaje que quizá está indeciso, pues se decida ya de una vez por todas por este proyecto político que, insisto, en este año y 2 meses aproximadamente, ha demostrado la fortaleza, ha demostrado que pone primero al país, ha demostrado que estamos comprometidos no con los partidos políticos, sino con la ciudadanía, y que sí se puede construir este nuevo Ecuador que todos soñamos. Ferdinand, ¿cuáles han sido las primeras reacciones que has sentido, no solamente pues, en redes sociales, en las calles, sobre la disposición del presidente Noboa de acogerse a la figura de presidente candidato, sabiendo que por supuesto los opositores, es casi un oxímoron, pero los opositores dicen que el presidente Noboa es golpista y en cambio ustedes o los pro Noboa creen que Verónica Abad es la golpista? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado después de apenas 24, 36, 48 horas desde que se ha confirmado esta disposición? La ciudadanía ha adquirido tal nivel de conciencia social que la ciudadanía lo dice. Si el presidente le da espacio a la señora Abad, evidentemente se va a unir a los opositores recalcitrantes para perjudicar no al proyecto político del presidente Noboa, sino al país. Ese nivel de conciencia social de la gente
a nosotros nos lleva a ratificar que lo que se ha hecho es lo correcto, porque a ver, cuidar la institucionalidad del país frente a los intentos golpistas, tenemos que hacerlo cueste lo que nos cueste. Yo en su momento lo dije hace 3, 4 meses aproximadamente. Cuidar la institucionalidad del país tenemos que hacerlo, cueste lo que nos cueste. Si tú recuerdas, el día sábado se llevó una sesión en la Asamblea Nacional a las 7 de la noche, cuya intención realmente era generar un golpe de Estado. Nosotros salimos a denunciar eso ante la ciudadanía el día sábado en la mañana, reaccionamos y de alguna forma u otra, pues 2 partidos políticos que forman el pacto tripartito del toma y daca en la Asamblea Nacional, se echaron para atrás, porque la intención era generar un golpe de Estado desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, hicieron un acto que yo considero es ilegal, arbitrario, pues ya serán las autoridades de control en su momento que determinen lo que se hizo ahí. Ferdinand, sabiendo la posición a la que se ha acogido el presidente de la República, ¿tú crees que esto perjudica o favorece la imagen que tengan los ecuatorianos sobre el presidente? ¿Mitad-mitad? ¿Es más favorable que desfavorable? ¿Cómo tú lo ves? Es más favorable que desfavorable, insisto, porque la gente sabe que si el presidente le da espacio a la señora Verónica Abad para ocupar el sitial, su única intención va a ser desestabilizar lo que sea la estabilidad que hemos conseguido como ecuatorianos a la fecha, intentar generar también crisis, caos en el país y pretendiendo perjudicar a una persona, en este caso el presidente Daniel Noboa, pero lo único que va a perjudicar es al país. Entonces, Ferdinand, perdón que te interrumpa, ese caos o esa desestabilización, pónmela en hechos específicos. ¿Qué crees que podría hacer Verónica Abad en un mes o en los meses consecuentes como presidenta? Bueno, estando en el poder puedes hacer mucho desde indultos, o sea, realmente el posible indulto al Correa lo tienes como una certeza. No como una certeza, pero sí como un pacto por debajo de la mesa. Si nos ponemos a revisar los hechos cronológicamente, vamos a observar que se ha venido armando sistemáticamente este plan para llevarla a ella. Miren ustedes que sus principales defensores a la fecha son la RC. Sus principales defensores de la señora Verónica Abad son la Revolución Ciudadana. Entonces, desde ahí empecemos a sacar conclusiones. Si tú me preguntas, en un mes puedes hacer mucho estando en el poder, tanto para mal como para bien. Y en el caso de la señora, ha demostrado que su intención más va a ser para mal. Y si es que hagamos la suposición que Verónica Abad llegase a esa posición y llegase a trastocar la estabilidad del país, dando indultos a personas que potencialmente no lo merecen o todo este tipo de cosas, ¿tú qué crees en ese pacto por debajo de la mesa? ¿Qué gana Verónica Abad en ese sentido? ¿Cuál crees que sería, si es que ella da esos premios, qué premio crees que ella llevaría a cambio, siendo esa su posición? No, es que mira, a ella lo que la motiva ahorita es el odio, a ella lo que la motiva ahorita es la venganza, una venganza, no sabemos realmente motivada por qué. Porque si tú me preguntas a mí, y aquí vamos a coincidir la gran parte de juristas y abogados, ¿cómo actúa una vicepresidenta? Una vicepresidenta actúa por las delegaciones que le haga el presidente. Eso es lo que debe cumplir, así está, la normativa constitucional está establecida. Bueno, que le guste o que no le guste, lo que el presidente le ha delegado, eso es otra cosa totalmente distinta. Pero de ahí es lo que la está motivando ella únicamente es el odio y llegar al poder, a ocupar una presidencia de cualquier manera. Pero si permitimos eso, se va a poder destruir lo que se ha logrado hasta ahora. Esa estabilidad que tanto anhelábamos los ecuatorianos. Insisto, lo que a mí me ha motivado mucho es que la gente nuevamente se siente respaldada por un presidente. Si tú me preguntas si la gente se siente respaldada por Verónica Abad, la respuesta es absolutamente que no. Ferdinand, una pregunta que me gustaría hacerte, haciendo un paréntesis ya en ámbito personal tuyo. Tú estuviste con el RC
ahora estás con ADN. En este momento son los antónimos del país, ¿no? Y bastante fuertes, porque bueno, en la época que la Revolución Ciudadana era el partido realmente fuerte, los demás lo veían pues con mucho deseo de estar a la par. Pues recuerdo en las primeras elecciones de Lasso, en las segundas elecciones de Lasso, también estuvo Cintia como candidata presidencial, pero ninguna se le acercaba en ese sentido. Aparte del tema personal que todo el mundo conoce sobre lo que pasó con Soledad Padilla, Jorge Blas, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿cómo tú individualmente, ideológicamente has evolucionado desde que estás con la Revolución Ciudadana hasta llegar ahora con ADN? ¿Has cambiado tanto desde que participabas en esas filas hace 3, 4 años? O, digamos, ¿cómo ha sido tu evolución? A ver, mira, en el ámbito personal, político, partamos de eso, la forma de pensar no ha cambiado. La forma de pensar en cuanto a ver un proyecto político no ha cambiado. Lo que cambió en su momento, insisto, y que, bueno, me generó más que un revanchismo o una enemistad, me generó fue decepción. Porque cuando ingresé, obviamente, creía en los ideales que pregonaba este partido político. Luego la decepción fue cuando se tenía que hacer justicia a la interna, pues se prefirió ver hacia un costado. Obviamente eso iba en contra de mis principios y no podía permanecer en un lugar donde los principios y la moral eran atacadas. Así que por eso me abrí del movimiento político. Si tú me preguntas, ya de ahí la forma de concebir un proyecto político ha cambiado, no. Lo que vi en el movimiento ADN es un movimiento que pone primero al país, un movimiento que lejos de las ideologías políticas lo que se concentra es sacar adelante al país. Y eso me motivó y eso provocó pues que me una al movimiento. Ya, sí, me parece muy bien, Fernanda. A ver, pero el movimiento de la Revolución Ciudadana tiene un corte político bastante claro, digamos, es un socialismo del siglo XXI, una izquierda pues latinoamericana, Grupo de Puebla. Yo no sé si ADN tenga similitudes. Yo creo que la única similitud que existe es que Daniel Noboa dijo que le gusta Lula, pero de ahí me parece un poco complicado. Y a esta pregunta le agrego que la reputación que el presidente Noboa y el partido ADN actualmente le señala, la mala reputación que le señala a la Revolución Ciudadana, ya existía hace 5 o 6 años, digamos. En eso sí quisiera que seas un poco más específico. A ver, cuando yo digo la forma de ver en cuanto a los criterios ideológicos, y yo en su momento lo dije, ¿no? Cuando hubo todo este problema al inicio, yo lo dije abiertamente. Yo no era un adoctrinado. Yo venía de la academia, yo venía de lo privado, y desde lo privado yo no formé parte de la Revolución Ciudadana cuando estaba en el ejercicio del poder. Yo ingresé recién en el 2020 a la Revolución Ciudadana como candidato para el 2021. Y desde ahí no es que estaba desde una base ideológica. Lo que sí decía yo era que había que sacar adelante el país, había que presentar propuestas reales para la gente, sobre todo para los jóvenes. Luego ya se perdió en el camino, lastimosamente, todo principio que motive a sacar adelante el país. Bueno, yo también, luego de una causa que evidencié la interna, pues me abrí. O sea, tú cuando me dices que no fuiste adoctrinado, tú nunca fuiste socialista, tú nunca fuiste fan de Fidel, fan de Chávez, tú nada de eso. No, nada que ver, nunca. Eso de ahí sí, nunca. No era parte de ese adoctrinamiento que, mira, les molesta a ellos cuando yo digo esto, pero es la realidad. Yo no era parte de un adoctrinamiento a la interna del movimiento, yo era muy crítico, sobre todo desde mi punto de vista como abogado, yo aportaba mucho desde lo técnico, así me he movido siempre en mi vida. Yo creo que las ideologías han causado mucho daño en todas las sociedades del mundo, en los partidos políticos. Si bien es cierto, todos tenemos que tener una línea de pensamiento clara, obviamente, pero esta línea de pensamiento, cuando ya se vuelve recalcitrante y pierde esos principios que nos motivan como seres humanos, pues evidentemente se pierden a la vista. Ferdinand, es un tema que ya has tocado y en una entrevista que me parece que diste hace 2 semanas, que te escuché,
comentaste sobre el tema del asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Comentaste que efectivamente, y estoy de acuerdo contigo, que algunos políticos se han aprovechado para hacer politiquería, todo este tipo de cosas, algo que pasa en un país como Ecuador. No debería sorprendernos, debería darnos malestar, pero bueno, en este país no nos sorprende nada en ese sentido. Pero lo que sí quisiera saber, tú como asambleísta, es ¿cuál fue la sensación que tú tuviste cuando en un principio el gobierno tuvo tantas contradicciones internas, principalmente entre lo que dijo el presidente y el ministro Lofredo? Esas contradicciones fueron porque no había suficiente información sobre el tema en un principio, por una disputa de criterios entre el ministro y el presidente. ¿Cómo se vivió desde dentro del partido todo el proceso de la desaparición de los 4 niños hasta la finalidad de su fallecimiento, del asesinato? De las cosas que yo lo comentaba, ¿no? Este proyecto político es bastante respetuoso de los poderes y de las funciones que cumple cada ministro, y tampoco es que nos metemos, digamos, nosotros a cuestionar si lo hizo bien, si nos metemos a cuestionar si hay un hecho malo abiertamente. Yo en su momento lo dije, hay que esperar toda la información de los operativos que estén levantando los militares, de los operativos que esté levantando la policía, y bueno, luego ver qué es lo que ha sucedido. Y si ha sucedido una negligencia por parte de los militares, bueno, tendrán que responder no solo en la vía administrativa, sino también en la vía penal. Actualmente vemos que ahí ya, entiendo, son 16 militares que están detenidos, y tendrá que avanzar el proceso penal, y serán las investigaciones las que determinen qué realmente sucedió ahí, porque como todos los ecuatorianos, todos deseamos y anhelamos saber la verdad sobre aquello. Algo que te quiero preguntar ya más conceptual sobre el tema del asesinato de los 4 niños, no específicamente sobre ellos, pero esta discusión lo que ha llevado es que se abran dos bandos. Un bando que es, se podría decir, que es más comprensible con la rehabilitación que pueda tener un niño, adolescente o adulto en base a los errores que haya cometido en su vida, llámese delitos, asesinatos, etcétera. Y hay otro bando un poco más recalcitrante, diría buquelista, que no perdona en ese sentido, y que, bueno, he visto algunas personas, incluso algunos periodistas muy reconocidos en este país, de toda índole, diciendo, bueno, tienen 13 años, pero estos son chone killers, estos son tiguerones, estos son mafiosos, estos son de todo. Independientemente de esas opiniones, ¿cómo se debe tratar a los adolescentes? Me parece que Pianina Correa, en un discurso fuera de la Asamblea Nacional, habló algo al respecto. ¿Cómo se debe tratar con estos jóvenes adolescentes que son maniatados por estas bandas terroristas para causar terror? ¿Se les debe aplicar esa mano dura de que no importa si tienen 12, 13, 14, 15 años, hay que hacerlos sufrir con todo el peso de la ley, o hay que ser comprensible sabiendo que tal vez con la edad no saben bien lo que hacen o algo por el estilo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Aquí partamos de varias cosas. El reconocimiento de grupos criminales en el país, si bien es cierto, se había dado. Lo que pasa es que no estaban siendo tratados como tal. En este gobierno no solamente que fueron reconocidos como grupos criminales y narcos terroristas, sino que además están siendo tratados como tal, haciendo una lucha frontal en contra de los delincuentes. En el tema de los menores, yo lo he venido diciendo y lo he dicho desde la Asamblea Nacional. A ver, la evolución de los delitos evidentemente se da también de acuerdo a la evolución de un país, social, económica y políticamente hablando. Si bien es cierto, hace 5 o 10 años atrás, estos menores no tenían una evolución en su conducta delictual, a la fecha sí tienen una evolución en su conducta delictual, formando parte de estos grupos criminales donde los entrenan para ser sicarios. Si tú me preguntas a mí, un menor de edad viene y atenta directamente contra la vida de una persona, tiene que ser tratado como un delito, como una persona adulta o
o adolescente o menor de edad, yo te voy a decir que tiene que ser tratado como una persona adulta y hemos venido discutiendo. Y esto es algo que yo lo he conversado con la ciudadanía en Mapasingue, en Mapasingue Este, Mapasingue Oeste, Marta de Roldós, Pancho Jácome, Gallegos Lara, y yo les he preguntado, si hay un adolescente en este momento bien atenta contra la vida de uno de nosotros, ¿ustedes consideran que debe ser juzgado de manera como menor de edad o como adulto? La ciudadanía coincide que tiene que ser tratado como adulto. Insisto, esto tiene una respuesta científica, no es una respuesta emocional. La evolución de la conducta delictual y los porcentajes de participación de los menores de edad en los delitos es mucho mayor hace 3 años atrás, hace 5 años atrás. Entonces, como Estado tenemos que responder para que sean juzgados como adultos, evidentemente que sí. Ferdinand, para finalizar y agradecerte, un par de preguntas en referencia a las elecciones ya del domingo 9 de febrero. Como lo comentaba al principio de la entrevista, yo creo que esta es la primera vez que la Revolución Ciudadana se ve como segunda en una primera vuelta. Potencialmente, no voy a decir que va a pasar, pero si no pasa, si es que la Revolución Ciudadana queda primera nuevamente, primera vuelta, quedará por un par de puntos, por un puñado de puntos, no creo que por mucho más, a pesar de que creo que Daniel Noboa tiene el ADN tiene muchas posibilidades de estar primero. ¿Qué números ustedes manejan? ¿Qué pretensiones tienen en referencia de es posible ganar en primera vuelta? ¿Ya están pensando en segunda vuelta? ¿Y cómo puede en los siguientes 4 años, te estoy metiendo 3 preguntas en una, pero ¿cómo puede en los siguientes 4 años, ya con mayoría o parcial mayoría legislativa, Daniel Noboa llevar a cabo cambios en el país? A ver, en la primera pregunta respecto al tema electoral, nosotros no nos lleva y no nos motiva tampoco el sentimiento triunfalista. Aterrizamos a la realidad y nos dedicamos a trabajar, a generar una campaña honesta, una campaña de debates con la ciudadanía, de construcción de este nuevo Ecuador. Sabemos el nivel de confianza de la ciudadanía, lo sentimos en favor del presidente Daniel Noboa. Eso nos motiva, sí, a un escenario que decimos es posible ganar en una primera vuelta. Ahora, si el escenario que tú planteas, las 2 últimas elecciones, y yo fui parte de aquel movimiento, yo recuerdo que, como tú bien dices, la Revolución Ciudadana pasaba con una diferencia de puntos bastante grande entre el primero y el segundo, en una primera vuelta, primera vez en la historia, en estos últimos años, en estas últimas 3, 4 elecciones, que se pasaría, en caso de que sea una segunda vuelta, con un empate, casi un empate técnico, y de hecho en los distritos es algo que se da con una similitud bastante particular. Yo considero que nosotros podemos y tenemos las posibilidades para triunfar en una vuelta. Ese es nuestro mejor escenario. Confiamos en que podamos lograrlo, ¿no? En estos días de campaña, con las cosas que se vienen haciendo, que el nivel de confianza de la ciudadanía siga creciendo, que los indecisos ya se decidan por este proyecto político, que regresen la mirada a este proyecto político y lo logremos como confiamos en una vuelta, ¿no? Ferdinand, perdón que te interrumpa ahí. Si ustedes ganan en primera vuelta, se ven ganando en un 40-29, que sería el mínimo indispensable para cumplir con la ley para llegar a primera vuelta, ¿o ustedes se creen capaces de sobrepasar el 40 y que la Revolución Ciudadana pueda tener, póngase 33 y ustedes llegar a 44? ¿Tan fuertes se ven en ese sentido? Sí estamos en un escenario de pasar 43-44%. Esto, insisto y lo digo, si vemos el escenario electoral, el porcentaje que tiene el presidente más los indecisos, son votos que más se van a ir sumando hacia este proyecto político. Y no es solamente un tema de confianza de parte nuestra o subjetivo de parte nuestra, es un tema que lo palpamos en la ciudadanía. La ciudadanía ya probó lo que es estar dentro de un proyecto político que yo en su momento, yo era muy crítico, yo lo decía, no se le puede generar falsas soluciones a la gente. Actualmente se le habla con la verdad y se generan soluciones reales.
Luego, luego de eso, ya en el ejercicio del cargo del presidente, ¿cómo podría gobernar con una mayoría en la Asamblea Nacional? Bueno, confiamos también que podríamos mantener una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, el Movimiento Revolución Ciudadana podría sacar un número significativo de asambleístas, no es menos cierto que nosotros también lo vamos a sacar y pues ya se harían alianzas con otros partidos o otras personas que lleguen de forma independiente en la Asamblea Nacional y generar al fin y al cabo una asamblea distinta, una asamblea que genere gobernabilidad, una asamblea que no se dedique al revanchismo político, sino a trabajar en beneficio de la gente. Ferdinand, en el caso de que ustedes lleguen, de que van a llegar, pero en el caso de que lleguen a segunda vuelta y no ganen en primera vuelta, algo que yo me he puesto a pensar, que yo no sé si se discute o se debate dentro del partido, es que sería tal vez una segunda vuelta un poco más ardua, compleja que la segunda vuelta de hace 1 año y medio, sabiendo que el presidente Noboa, pues, como yo lo voy a mencionar de esta manera, era un candidato nuevo, era un candidato, pues, que no se sabía nada, y en este país, pues, hay un montón de gente que es capaz de votar por esta taza, por mi zapato, que por Rafael Correa. Pero en este caso, el presidente Noboa, pues, ya ha hecho cosas, ya ha generado cosas que le ha hecho a las personas sacar sus propias conclusiones en ese sentido. Una segunda vuelta sería mucho más pareja que la segunda vuelta de hace 1 año y medio. ¿Estás de acuerdo en ese sentido? ¿Tú crees que en una segunda vuelta estarían frescos? Oh, mira, nosotros no nos relajamos, insisto, el sentimiento triunfalista no lo tenemos. Lo que generamos es la confianza de lo que vemos en las calles con la gente. En una primera vuelta como una segunda vuelta, yo lo asemejo, hago la analogía a un partido de fútbol. Hasta que no se piten los 90 minutos al final del partido, hasta que el árbitro no pite, pues bueno, nada está dicho, ¿no? Sin embargo, insisto, nosotros no nos relajamos, seguimos trabajando, seguimos recorriendo, seguimos conversando con la ciudadanía, construyendo propuestas con la ciudadanía en beneficio de este nuevo Ecuador. Esa relajación no la van a ver de parte nuestra, tampoco ese sentimiento triunfalista, sino más bien concentrados en trabajar en el momento en la campaña, en apoyar al presidente de la República y que, bueno, no solo se vea que hay una nueva forma de hacer política, que hay una nueva forma también de la construcción de este nuevo Ecuador y que sí se puede poner primero a la gente y que cuando no hay corrupción, la plata alcanza. Ferdinand, muchísimas gracias por esta entrevista. Te deseo mucha suerte en esta campaña, mucha suerte en tu periodo como asambleísta en el caso de una potencial victoria y por supuesto estaremos en contacto en caso de cualquier victoria futura. No, seguro, siempre es bueno conversar y estos espacios ayudan a enriquecer el debate y además a que la ciudadanía conozca también a sus candidatos. Y como yo siempre digo, es importante que sigamos adquiriendo un nivel más alto de conciencia social. Muchas gracias, Ferdinand. Te me cuidas. Un abrazo. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.